Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿no es cierto? Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta tercera clase de Panorama del Nuevo Testamento. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Ya hemos tenido dos clases anteriores en las cuales hemos estado viendo un contexto histórico, cultural, político, social y religioso. Hoy y la clase anterior ya alcanzamos a ver un poquito, ¿no es cierto?, de los evangelios y hoy comenzamos, ¿no es cierto?, en tierra derecha con la ayuda del Señor. Así que le invito a que tengamos un tiempo de oración y también, ¿no es cierto?, que vayan poniendo también allí, ¿no es cierto?, en el chat sus nombres, ¿verdad?, para, ¿no es cierto?, ir pasando también la lista, ¿no es cierto?, ahí va a quedar registrado su nombre, ¿verdad?, para que también yo los pueda después pasar a la lista. Así que oramos al Señor. Padre, gracias, te bendecimos en esta tarde. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias por tu gran misericordia. Queremos que tú puedas manifestarte, que tú puedas moverte, que tú puedas también, Señor, hablarnos y enseñarnos a través de tu hermosa palabra. Señor, queremos que cada uno de mis hermanos que viene de camino, que se va a conectar en un rato más, queremos que también tú les guardes, que tú les bendigas y que sea un tiempo, Señor, hermoso, un tiempo de mucha edificación. Gracias por este tiempo, gracias por este momento. Pedimos, Señor, y ponemos todo delante de ti en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, bueno, hermanos, les agradezco también, ¿no es cierto? Por motivos personales, tuvimos que correr la clase a las 20 horas, ¿verdad? Ya que no llegaba a las 7:30, pero gracias al Señor, ¿verdad? Ya podemos estar acá. Así que les agradezco la comprensión y quisiera que usted abriera su Biblia allí en Primera de Juan, ya, Primera de Juan, capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Ya sabemos que dentro de estos 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos aquellos que fueron apóstoles, perdón, directos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entre ellos Mateo, Juan, y Juan escribe el Evangelio de Juan. Primera, segunda y tercera de Juan y también el libro de Apocalipsis. Entonces quería que pudiéramos reflexionar un momento en esta palabra que escribe, ¿no es cierto?, Juan, que también se parece mucho al capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor así: les escribimos acerca de lo que siempre ha existido. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de la palabra que da vida. La vida llegó, la hemos visto y damos testimonio de ella. Es la misma vida que estaba con el Padre. Y ahora les anunciamos que esa vida eterna se presentó ante nosotros. Lo que hemos visto y oído se lo contamos también a ustedes, para que tengan compañerismo con nosotros, así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Entonces aquí el apóstol Juan da testimonio, da fe, ¿no es cierto?, de que lo que él enseñó, lo que él escribió en cada una de sus cartas, ¿no es cierto?, no fue algo que le dijeron o algo que le contaron, sino que fue su propia experiencia, fue, ¿no es cierto?, ese momento donde él mismo lo señala allí en la escritura, lo que él vio, ¿no es cierto?, lo que él tocó, lo que él escuchó, ¿no es cierto?, con sus propios oídos, ¿verdad? Es lo que él pudo compartir, tanto en el Evangelio, ¿no es cierto?, de Juan, como en primera, segunda, tercera de Juan y también en el libro de Apocalipsis. También esto es una evidencia, ¿no es cierto?, de que hubieron, ¿no es cierto?, testigos oculares de la resurrección también de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y que estuvieron dispuestos a dar su vida, ¿verdad? Porque Cristo murió y resucitó. Entonces también es una evidencia de la resurrección del Señor, porque si alguien, ¿no es cierto?, inventa algo, ¿no es cierto?, crea una mentira, no va a morir por esa mentira. En cambio, la gran mayoría de los apóstoles murieron, ¿no es cierto?, siendo mártires y entregaron su vida, ¿no es cierto?, por este evangelio tan maravilloso y tan precioso. Y también gracias, ¿no es cierto?, a que ellos escribieron, ¿verdad?, estas cartas, estas epístolas, ¿verdad?, que nos han ayudado para, incluso hoy ya, ¿no es cierto?, más de 2000 años después, para poder tener, ¿no es cierto?, como iglesia un cuerpo, ¿no es cierto?, de una literatura especial, que es la palabra del Señor, para, ¿no es cierto?, ordenar, para guiar, para dirigir a la iglesia del primer siglo, pero también a nuestra iglesia.
en este tiempo y en esta generación. Así que damos gracias al Señor por esta palabra que es viva, que es eficaz y que también nos hace. Así que a través de esta pequeña reflexión vamos a compartir, ¿verdad? Donde quedamos la semana pasada. Quedamos allí, ¿verdad? En este cuadro comparativo, alcanzamos a verlo, ¿verdad? Y compartir, ¿verdad? Sobre estos evangelios, ¿ya? Evangelios, ¿verdad? Que significa buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Y que son tan importantes para, ¿no es cierto?, llevar este testimonio, la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, cada uno de los escritores, ¿no es cierto?, de los escritores del Evangelio, tenían un destinatario, ¿no es cierto?, podríamos llamarlo así, original, ¿no es cierto?, un destinatario para escribirles estas cartas. Ya Mateo, ¿no es cierto?, le escribe a los judíos, Marcos, ¿no es cierto?, a los romanos, Lucas a los griegos y Juan, obviamente, a judíos, griegos, romanos, a la iglesia universal. ¿Ya? Entonces, ahí teníamos el material original y eso lo explicamos, ¿verdad?, la semana pasada. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, los primeros tres evangelios, Mateo, perdón, Marcos y Lucas, a eso se les llama evangelios sinópticos. Recuerden que evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Del prefijo eu, que significa bueno, ¿verdad? Y ángelo, o de ahí viene la palabra ángel, que significa, ¿no es cierto?, mensaje, ¿verdad? Un buen mensaje, una buena noticia. Y sinópticos está hablando de que tienen, ¿no es cierto?, una misma óptica, que podemos estudiarlos en conjunto, ¿ya? Entonces a Mateo, Marcos y Lucas se les llama, ¿no es cierto?, evangelios sinópticos porque tienen una visión conjunta o una perspectiva en común. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, la ley, y bueno, se escribe ahí el primer evangelio, Mateo, ¿no es cierto?, como un puente, ¿verdad?, que nos muestra, ¿no es cierto?, la obra de Cristo para unir, ¿verdad?, tanto el Antiguo con el Nuevo Testamento. Ya, lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, en cada libro es un trasfondo, un pequeño, ¿no es cierto?, contenido, quién es el autor, a quién se le escribe y una pequeña estructura del libro. Ya, por eso se llama panorama del Nuevo Testamento. Y el primero de ellos, ¿no es cierto?, es el Evangelio de Mateo. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos, ¿no es cierto?, del autor o de la paternidad literaria, ¿no es cierto?, tenemos que hablar de la evidencia interna y de la evidencia externa. ¿Se acuerdan que lo vimos también en los libros? Cuando el mismo libro señalaba, y en este caso la Biblia señala, ¿verdad? Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que es palabra de Dios, ¿ya? En el Antiguo Testamento, así dice el Señor, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, palabra de Dios, ¿no es cierto?, que fue entregada o Dios nos escribió o nos llevó a escribir este mensaje poderoso. Entonces, la evidencia interna, dice los evangelios de Marco y Lucas hablan de Mateo, ya, o de Leví, ¿no es cierto?, de este publicano, ¿verdad?, que sale el Señor al encuentro de él mientras él estaba cobrando los impuestos y él deja todo, ¿no es cierto?, por seguir al Señor. Entonces Marcos y Lucas hablan de Mateo cuando enumeran a los apóstoles y Mateo cuando habla, ¿no es cierto?, de sí mismo da algunas palabras descriptivas. Lucas y Marcos mencionan que hubo una gran fiesta en casa de Leví. Mateo dice sobre aquella fiesta que fue en su casa. Entonces eso nos da señal, ¿no es cierto?, que quien escribe, ¿no es cierto?, el Evangelio de Mateo es, ¿no es cierto?, Leví, es Mateo, ¿verdad?, este publicano que se convierte al Señor. Objetivamente, dice, al escritor del primer evangelio le interesan las genealogías y las parábolas sobre el dinero, porque él era un publicano, ¿no es cierto?, que cobraba los impuestos antes de conocer al Señor, y también su mensaje estaba dirigido, ¿verdad?, dirigido a los judíos, es decir, ¿no es cierto?, para mostrar que Jesús era el Mesías que ellos tanto esperaban y que no le pudieron reconocer. ¿Ya? Dentro de la evidencia externa, vamos ahí a este periodo, ¿no es cierto?, que lo hemos hablado, que usted no se olvide de él, que es la patrística. La patrística, ¿no es cierto?, es desde el año 100 hasta el año 1500 aproximadamente después de Cristo, ¿verdad? Y eran los discípulos de los discípulos, ya que no estaban en la escritura, ya la tradición en la iglesia
otorga, ¿no es cierto?, la autoría a Mateo, el cobrador de impuestos, y a este primer evangelio como fuente externa al evangelio se asuman las palabras de la patrística, ya este periodo que le decía yo, donde se levantaron muchos padres de la iglesia, defensores, apologetas, ¿no es cierto?, que tuvieron que escribir para poder, ¿no es cierto?, a veces quitar alguna falsa enseñanza, ¿no es cierto?, y ellos mostraban defensa de la fe. Entonces, dentro de ellos tenemos a Eusebio, ¿no es cierto?, que es un historiador judío, tenemos a Papías y a Irineo y Orígenes, que estos sí eran discípulos de los discípulos. Ellos en sus escritos señalan que Mateo, ¿no es cierto?, el publicano o el cobrador de impuestos, fue quien escribe este primer evangelio. Eh, Algunos señalan, ¿no es cierto? Y entre esto está la alta crítica o la crítica textual, que señala que Mateo fue escrito en el año 125. Si fuera así, Mateo ya no estaba vivo, ya no estaba presente, así tiene que haber sido otro Mateo. Entonces, nosotros, ¿verdad? Lo que creemos es que fue escrito entre el 60 al 64 después de Cristo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la crítica señala que esta fecha tan tardía de 125 después de Cristo? Porque la palabra eclesia para ellos no era una palabra común que se utilizara en el tiempo de la formación de la iglesia, 30 al 60 después de Cristo. ¿Ya? Entonces tampoco tiene mucha base, mucho fundamento, pero los padres de la iglesia, otra vez aquí, ¿no es cierto?, tenemos a Ireneo y Orígenes, declaran que Mateo escribió su evangelio mientras Pablo y Pedro estaban presos. Recuerda usted que Nerón nos mató a Pablo y nos mató también a Pedro, pero antes de eso ellos estuvieron presos, ¿verdad?, en Roma, por lo que el lugar sería, ¿no es cierto?, Jerusalén, aproximadamente entre el 60 y el 64 después de Cristo. Ahora acá tenemos un bosquejo básico, ¿no es cierto? Y este bosquejo obviamente se basa, ¿no es cierto?, desde la, perdón, desde la perspectiva de este escritor, ¿no es cierto?, a quien le escribe, que son a los judíos. Entonces, por ello presenta a Jesús como el rey, como el Mesías que ellos tanto esperaban. Habla de las enseñanzas de este rey, habla del poder de Jesús, el rey, allá ahí señalando claramente que Jesús es este Mesías que tanto esperaba el pueblo judío. Ya la oposición al rey Jesús, ¿verdad? La preparación de los discípulos por causa del rechazo, es decir, Jesús también les indicó a ellos que iba a sufrir, que iba a padecer. Ahora ellos tampoco lo entendían porque también estaban esperando que Jesús fuera este libertador político, ¿verdad? Social, pero no este libertador espiritual. Y la presentación final, ¿no es cierto?, del rey allí en Mateo capítulo 21 al 27. Y por último, capítulo 28 que habla de la resurrección, entonces prueba que Jesús es rey porque se pudo levantar, ¿no es cierto?, de los muertos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era el propósito de Mateo? Bueno, demostrar que Jesús es el Mesías, es el rey de los judíos, probar que todas las profecías mesiánicas se cumplen en el Señor Jesucristo, ¿ya? Y presentar también el reino de los cielos en Cristo. ¿Ya? Recuerde que ahí también escuchamos a Juan y después también al mismo Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Ya, lamentablemente hoy, ¿no es cierto?, se ha mal usado mucho el reino de los cielos, ¿no es cierto?, como entre comillas, eh, mucho con este, ¿no es cierto?, esta corriente de la prosperidad, habla mucho del reino de Dios, habla mucho del reino de los cielos, ¿ya? Entonces, muchos, ¿no es cierto?, al tiro, al escuchar la palabra reino de los cielos o reino de Dios, ¿verdad? Dicen, ah, ya se va a predicar de la prosperidad, pero en realidad el mensaje de Jesucristo era ese, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y no está hablando de esta prosperidad, ¿verdad? Hace poco tuve que dar una clase de teología contextual, ¿ya? Y veíamos que la teología de la liberación, nace allí también la teología de la prosperidad, ya tiene que ver con, ¿no es cierto?, una teología latinoamericana, ¿verdad? Que está enfocada a la necesidad
latinoamericana, es decir, en Latinoamérica era compuesta por muchos países que estaban sumergidos en una pobreza, en una gran pobreza. Entonces nace la teología de la liberación, que no tiene nada que ver con echar fuera demonios, sino que de la liberación de la pobreza. Entonces ellos señalan que no solo había que predicar la palabra, sino que también había que suplir las necesidades que tenían las personas para, ¿no es cierto?, atender sus necesidades físicas, ¿verdad?, de alimentación, de vestuario, y así también predicarle. Entonces, al principio, ¿no es cierto?, esta corriente fue muy buena porque en realidad, ¿no es cierto?, también hacía que la iglesia fuera una iglesia social, que se preocupara de lo que estaba pasando alrededor, pero después, ¿no es cierto?, fue poco a poco, ¿no es cierto?, yéndose a un extremo y ya después se predicaba, ¿no es cierto?, en esta teología de la prosperidad, que ningún cristiano podía ser pobre, que ningún cristiano se podía enfermar, ya apartándose totalmente de la escritura. Ya el Señor Jesús dijo, ¿no es cierto?, que él no siquiera tenía dónde reposar su cabeza, ya hablando, ¿no es cierto?, que era un peregrino en esta tierra, ¿verdad? Y que no estaba, ¿verdad?, complicado con las riquezas, sino que él, ¿no es cierto?, se servía, ¿no es cierto?, de lo que recibía o de lo que le daban, de lo que juntaban los discípulos, ¿ya? Entonces no había una prosperidad, ¿no es cierto?, como llegó después, ¿no es cierto?, esta corriente teológica que habla, ¿no es cierto?, que ningún cristiano puede ser pobre, ¿ya? Entonces, el apóstol Pablo decía, Señor, no me des mucho, ¿verdad?, para que no nazca el orgullo en mí, y tampoco me des tan poco, ¿verdad?, que yo vaya a negar tu nombre, sino que danos lo necesario, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con esto, y no olvidarnos que el reino de los cielos, ¿no es cierto?, está también muy unido a la iglesia. Es la iglesia, ¿no es cierto?, quien muestra a Cristo en la tierra. Es la iglesia la que tiene que hacer ver, ¿no es cierto?, a este Cristo de amor, a este Cristo, ¿verdad?, que se preocupa del pobre, del menesteroso, pero también se preocupa de aquel que está, ¿no es cierto?, que tiene una clase social más alta, ¿verdad? Porque a veces también nosotros pensamos que el evangelio solo es para los pobres, y no, el evangelio es para todos, para grandes y chicos, para ancianos y niños, ¿verdad?, para ricos y pobres, ¿ya? Todos necesitamos este mensaje poderoso y maravilloso, ¿no es cierto?, de salvación. Claro. Bueno, también, ¿no es cierto?, este libro geográficamente, ¿no es cierto?, nos muestra Galilea, que quedaba en el norte de Israel, ¿verdad? Y narra el ministerio de Jesús allí en esta parte, ¿verdad?, en la región de Galilea. Ya recuerda usted que estaba Galilea, después venía Perea, y ahí estaba también, ¿no es cierto?, Samaria, y después venía, ¿no es cierto?, Judea, ¿no es cierto?, que estaba al sur, y por eso los judíos, ¿no es cierto?, en este caso que estaban en Galilea y los de Judea, querían algunos bajar y otros subir y no pasaban por Samaria, por lo que veíamos, ¿no es cierto?, en este contexto, ¿verdad?, político, social, cultural y religioso. Judea, ¿no es cierto?, después se desplaza, ¿no es cierto?, con el mensaje, el Señor Jesucristo, narra la vida de Jesús y su ministerio, movilizándose hacia el sur de Palestina con destino a Jerusalén. Y por último, ¿no es cierto?, sus últimas semanas, ¿no es cierto?, está allí en Jerusalén, donde se narra, ¿no es cierto?, su muerte, ¿no es cierto?, su crucifixión, su muerte y también su resurrección. Ahora, hay cinco pilares, ¿no es cierto?, en este libro, ya, si nos damos cuenta, ¿no es cierto?, Mateo le escribe a los judíos que esperaban al Mesías, él usa mucho, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento, y también grandes discursos, ya, entonces ahí tenemos el Sermón del Monte, del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que nos habla de la ética de Jesús, ya, de este reino de los cielos y cómo y qué principios regían a este reino, ya, también instrucciones, ¿no es cierto?, a los discípulos, ¿verdad?, de llevar el evangelio, de ir a varios lugares, la enseñanza en parábolas, ¿verdad?, que el Señor utilizaba frecuentemente y donde después,
lo cierto, los discípulos le preguntaban, porque muchas veces no las entendían, ¿verdad? Y él les explicaba de qué trataba. Después también, ¿no es cierto? Otro pilar es las relaciones interpersonales y también, ¿no es cierto? El último pilar, ¿verdad? Que habla allí en el capítulo 24 y 25 de los últimos tiempos, ¿verdad? De las cosas que iban a acontecer, ¿verdad? En los últimos tiempos. ¿Ya? Esa es una vista, ¿no es cierto?, en este caso, de el Evangelio de Mateo. ¿Ya? Ahora vamos al Evangelio de Marcos. Ya se dice que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio, ¿no es cierto?, en escribirse, ¿verdad? Allí, que Juan Marcos es el mismo, ¿no es cierto?, que Marcos, que fue con Pablo, ¿no es cierto?, allí, ¿no es cierto?, y Bernabé en el primer viaje misionero, y que se devuelve. Y por eso después, ¿no es cierto?, cuando Bernabé dice que en el segundo viaje misionero lleven a Marcos, Pablo le dice que no, porque como les abandonó en el primer viaje, y ahí se produce, ¿no es cierto?, un quiebre entre Pablo y Bernabé. Bernabé se va con Juan Marcos y Pablo se va con Silas, ¿no es cierto?, y lleva, ¿no es cierto?, el mensaje allí con los evangelios. Bueno, Marcos no era un discípulo directo del Señor Jesucristo. Recuerde que Pablo, el apóstol Pablo, que tiene este primer viaje misionero con Bernabé y con Juan Marcos, ya él tampoco había sido un discípulo o un apóstol directo del Señor Jesús, y por eso se le aparece camino a Damasco y él se auto señala diciendo, bueno, soy un apóstol abortivo porque se me apareció el Señor, lo pude ver cara a cara, camino a Damasco. Entonces, Marco viene después, ¿verdad? Y él recibe toda la información del apóstol Pedro, ¿ya? Bueno, la evidencia interna que nos hace, ¿no es cierto?, entender que el autor de este evangelio, recuerde que al principio no tenían nombres estos evangelios, el evangelio Mateo, Marcos, Lucas y Juan, después con el tiempo se le fue, ¿no es cierto?, poniendo este nombre. Entonces, solo Marcos registra la historia de un joven que huye desnudo en el arresto de Jesús. Entonces, se supone que este joven que huyó, ¿no es cierto?, desnudo, era él mismo, ¿verdad? Puede ser un toque personal de Marcos. Marcos no era uno de los apóstoles, aunque él conoció a alguno de los apóstoles personalmente y pudo haber recibido o sido un discípulo de Pedro. Marcos participó activamente en el ministerio de la iglesia primitiva, ¿ya? Entonces, a pesar de que no era un discípulo directo, sí fue parte de esta iglesia, ¿verdad? Primitiva. Esa fue la evidencia interna que nos muestra o nos señala que Juan Marcos fue el escritor, ¿verdad?, de este libro. La evidencia externa, bueno, los padres de la iglesia, Papías, Ireneo, Clemente, Jerónimo, todos afirman que Marcos fue el escritor de este evangelio. Eusebio, este autor, ¿no es cierto?, historiador judío, en su historia de la iglesia cita a Papías, quien afirma que Marcos no escuchó a Jesús personalmente. Más bien, él afirma que Marcos escribió los dichos de Pedro con precisión, pero no necesariamente en orden. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos la evidencia, ¿no es cierto?, de que Marcos recibió la información del mismo apóstol Pedro. Ahora, ¿desde qué lugar y en qué fecha? Bueno, las fechas propuestas por la tradición de la Iglesia hace probable, ¿verdad?, que se escribiera el Evangelio alrededor del año 64, escrito desde Roma. Esto basado en el testimonio de Ireneo, que sostiene que Marco fue escrito antes de la muerte de Pedro, el cual murió a consecuencia de la persecución de Nerón, que comenzó el año 63. Pero nosotros pensamos que incluso es mucho más anterior a esta fecha, aproximadamente pudo haber sido entre el 40 y 45 después de Cristo, ¿ya? Entonces, para que también lo tengamos ahí en consideración. Propósito del Evangelio de Marcos, bueno, presentar a Jesucristo como un siervo. Ya recuerde usted que Marcos le escribe a quienes, a los romanos, y los romanos les gustaba la acción, ya que siempre se estuviera haciendo algo. Por eso allí no hay grandes discursos, ¿verdad? En Marcos, sino que usted ve al Señor visitando, sanando, ¿verdad? Evangelizando, ¿ya? Y sirviendo, ¿ya? Exponer el principio del Evangelio, ¿no es cierto?, ya que era práctico. Marcos es un evangelio de acción, es un evangelio práctico porque fue escrito, ¿no es cierto?, pensando en los romanos. Marcos está más interesado en los eventos milagrosos de Cristo que en sus
discurso. Ya él no quería convencer a estos judíos, él quería que el evangelio llegara, ¿no es cierto?, a estos romanos, ¿verdad?, que estaban muy lejos del Señor. Pensando en esto, también como le escribe, ¿no es cierto?, a los romanos, ¿no es cierto?, también el bosquejo está enfocado en esa dirección. La presentación del siervo del Señor, la manifestación del siervo del Señor, la oposición al siervo del Señor, las instrucciones a los discípulos en vista de la oposición, el rechazamiento del siervo del Señor y por último, ¿no es cierto?, la resurrección del siervo del Señor. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, también aquí la pasión, ¿no es cierto?, de Cristo abarca varios capítulos, a pesar de que Marcos es un evangelio corto, ya aún así abarca bastantes capítulos, ¿verdad?, para dar énfasis de esto, de la obra de Cristo en la cruz perdón, del Calvario. Ya el énfasis especial que tiene, que es cristológico, ya cuando estudiamos a Cristo, eso es cristología. Ya entonces, él también da un enfoque cristológico a su evangelio, ¿verdad? El Padre da testimonio de su Hijo, ¿verdad? Cuando entra a las aguas del bautismo, allí en la transfiguración, los demonios declaraban que Jesús era el Hijo de Dios, ya, es decir, ellos mismos testificaban también este secreto mesiánico, ¿verdad? Jesús les pedía a los beneficiados, ya, es decir, aquellos que eran sanados, aquellos que recibían algún milagro, él les pedía, ¿no es cierto?, que se mantuvieran en secreto, ¿no es cierto?, que guardaran, ¿no es cierto?, esto en reserva, pero ellos salían y en realidad expandían, ¿no es cierto?, la fama, ¿no es cierto?, y el nombre de Jesús que les había sanado. Un evangelio a los romanos, él es cuidadoso al explicar las costumbres y prácticas judías, como el lavado de las manos y algunas expresiones arameas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los romanos no conocían, no tenían conocimiento de este contexto cultural, ¿no es cierto? Y de estos ritos, de estas ceremonias que tenían los judíos, y por eso él explica, ¿no es cierto?, para que los soldados romanos puedan entender. ¿Ya? La pasión. Bueno, un poco más de la mitad del Evangelio, lo habíamos comentado hace un momento, de Marcos, Jesús comienza a predicar su muerte y su crucifixión. Ya toda una tercera parte del Evangelio es dedicada a la cruz. Marcos da énfasis al sacrificio expiatorio, ¿no es cierto?, de Cristo. ¿Ya? Entonces, es interesante aquello, ¿no es cierto?, que le da mucho valor a la pasión, a esta última semana, ¿no es cierto?, donde el Señor está en Jerusalén y donde también pierde, ¿no es cierto?, la vida, pero también Él resucita con poder. Contribuciones únicas de Marcos, bueno, hay dos milagros que no aparecen en los otros evangelios, dos parábolas, la semilla que germina y el portero, que no aparecen tampoco en los otros evangelios. Y la confesión del centurión romano es única en Marcos, donde señala, ¿no es cierto?, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Perdone. Marcos, ¿no es cierto?, la relación de Marcos con el apóstol Pedro. Ya la mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan generalmente en que el Evangelio de Marco es, en cierto sentido, el Evangelio de Pedro. Lo habíamos ya señalado, ¿verdad? Que quien, ¿no es cierto?, respalda a este escritor, que no era un discípulo directo, es Pedro, ¿no es cierto?, señalando, ¿verdad?, que en cierta manera también fue, ¿no es cierto?, discípulo de Pedro. Recuerde que Marcos se queda con Bernabé y Bernabé siempre estuvo trabajando, ¿no es cierto?, cerca de Jerusalén, ¿verdad? También. En Primera de Pedro, capítulo 5, el apóstol se refiere a Marcos como su hijo. En Hechos 12 dice que Pedro era bien conocido en la casa de Marcos, ¿ya? Entonces, por eso mismo se interpreta o se interpela en que Marcos recibió la información de su evangelio a través de el apóstol Pedro, ya uno de los tres que siempre estuvo muy cercano, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Vamos ahora con el Evangelio de Lucas. Ya, Lucas también fue, ¿no es cierto?, no un discípulo directo del Señor Jesucristo, sino que a Lucas, ¿no es cierto?, se señala que lo avala el apóstol Pablo. Ya, paternidad literaria, bueno, la evidencia interna, bueno, tanto Lucas como Hechos, ¿no es cierto?, aparece de que le escribió a quién, a Teófilo, ¿no es cierto? Algunos dicen que era un personaje importante dentro de la iglesia,
Teófilo también significa amado de Dios. Hermana Pastora Patricia, levantó la manito. Sí, pastor, antes de, bueno, buenas noches primero, bendiciones. Bueno, Antes de que continúe con el siguiente libro, usted hablaba de que el libro de Marco debió de haber sido inspiración también de Pedro y en conjunto pudieron haber escrito el Evangelio. Ahora, yo no tengo la información, por eso le consulto. ¿Hay similitudes en cuanto a las cartas que escribió Pedro? ¿Pueden parecerse su lenguaje respecto a Marcos? no tanto en el lenguaje, porque lo que se señala es que Marcos recibió la información de Pedro, más que haberlo escrito juntos, ¿ya? Entonces toda la información que él tomó, en realidad la tomó desde la fuente de su inspiración fue Pedro, pero no que Pedro le haya dicho, mira, vamos a escribir, no, no, sino que fue como individual, pero recibiendo la información del apóstol, ¿ya? Entonces por Ya, eso no hay como una similitud en sus escritos. gracias, pastor. De nada. ¿Ya? Entonces, acá tenemos a Lucas que también, ¿no es cierto?, recibe la información del apóstol Pablo, ¿verdad? Y Lucas, ¿no es cierto?, también lo comentamos en algún momento, tiene un escrito de un griego ático, de un griego más elevado, ya, porque él era doctor, ya, podríamos decir, de profesión, ya. Entonces, y él le escribe a Teófilo, por eso sabemos que también Hechos fue escrito por Lucas, porque también le escribe, ¿no es cierto?, a Teófilo. Ahora, Lucas escribe en forma ordenada. ¿Ya? Entonces, o en forma cronológica. Es más, Lucas y el libro de Hechos usa mucho, ¿no es cierto?, en el año, ¿no es cierto?, en que Tiberias era cónsul o procónsul de tal lugar, y eso nos permitió, queridos hermanos, ordenar mucho, ¿no es cierto?, nuestras armonías, ¿verdad?, de los evangelios, porque él sí lo hizo en forma ordenada y cronológica. Entonces, si usted quiere leer, ¿no es cierto?, un evangelio ordenado cronológicamente, ese es el evangelio de Lucas, y por eso también, ¿no es cierto?, dice primer tratado, porque él escribe después el libro de Hechos, ¿no es cierto?, que es un libro, ¿no es cierto?, histórico, ¿verdad?, porque nos relata, ¿verdad?, el nacimiento de la iglesia y los primeros viajes misioneros, ¿ya? Entonces, la sección de nosotros, que aparece en Hechos, que aparece allí, ¿no es cierto?, en Colosenses, también nos hace entender, ¿no es cierto?, que este primer tratado, ¿no es cierto?, lo escribe el, ¿no es cierto?, discípulo del discípulo Lucas, ¿ya? Y también como Marcos y Mateo, los padres de la iglesia, o la patrística, ¿verdad? Unánimemente apoyan la paternidad literaria de Lucas, ¿ya? Ireneo, Clemente, Orígenes, Tertuliano, todos están de acuerdo que Lucas es el autor del Evangelio y del libro también, ¿no es cierto?, de los Hechos, ¿ya? Entonces, para que también usted lo tenga allí en consideración. Bueno, la mayoría de los eruditos creen que el libro de los Hechos fue escrito antes de la caída de Jerusalén, ya que se escribe toda esta historia, ¿no es cierto?, y estos viajes misioneros, y por ende, ¿no es cierto?, hubiese relatado también la destrucción del templo y de Jerusalén, entonces tiene que ser antes del 70, y el Evangelio de Lucas fue escrito antes que los Hechos, ¿ya? Por ello son posibles las fechas del 58 al 65, ¿verdad?, aproximadamente desde Cesarea. Ahora, ¿cuál es el propósito de Lucas? Bueno, en la introducción, Lucas explica claramente cuál es su propósito. Escribía para presentar un relato históricamente preciso y cronológicamente correcto de la vida y la obra del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, por eso sabemos que él todo lo que escribe lo va escribiendo en forma cronológica, los acontecimientos van ordenados y quería que sus lectores estuvieran bien fundamentados también en la fe. ¿Ya? Entonces, también a Lucas se le llama el evangelio social, ya que está tan de moda, ¿no es cierto?, la justicia social, porque Lucas le da mucho valor a las mujeres, ya a conversaciones que tiene el Señor Jesús con mujeres, ya le da mucho valor a los niños, le da mucho valor, ¿verdad?, a los pobres, ¿ya? Entonces, por eso se dice que también Lucas es el evangelio social, ¿verdad? Es el evangelio para, ¿no es cierto?, la gente que estaba siendo despreciada en ese tiempo, ¿verdad? En su cultura y en su sociedad, ¿ya?
Y en base a eso mismo, ¿no es cierto?, tenemos ahí el prólogo del Evangelio, la venida de Jesús, el Hijo del Hombre, el ministerio de Jesús. Bueno, también, ¿no es cierto?, Lucas le escribe a los griegos. Los griegos buscaban al hombre perfecto y por eso en Lucas Jesús se autoproclama muchas veces el Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Y también dando a entender, ¿no es cierto?, que este Hijo de Hombre era un hombre perfecto, ¿ya? Entonces, la venida de Jesús, que es el Hijo del Hombre, el ministerio de Jesús en tiempos de rechazo, el padecimiento y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, él hace un relato ordenado, ¿no es cierto?, de todos los acontecimientos de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente esta acreditación, o como lo vimos en los otros evangelios, o esta victoria, depende de qué, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, característica, bueno, este evangelio es un evangelio comprensivo. ¿Por qué? Porque es detallista. Comienza con el nacimiento de Juan el Bautista y termina con una referencia a la ascensión del Señor. ¿Ya? Es decir, abarca más de lo que los otros evangelios, ¿verdad? Porque los otros evangelios comienzan en el nacimiento de Jesús. Acá nos relata, ¿no es cierto?, el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Cómo Juan el Bautista recibe, ¿no es cierto?, la plenitud, la llenura del bautismo del Espíritu Santo en el vientre de su madre, de estos ancianos que estaban en el templo y que esperaban la venida del Señor, ¿verdad? Simeón y la anciana, no me acuerdo si era Ana que se llamaba, que estaban esperando y ven también, ¿no es cierto?, al Señor, ¿verdad?, allí, y ellos dan fe de que este era el Mesías que tanto habían esperado. También es universal porque escribe al mundo, cuando los ángeles cantan, dicen paz, buena voluntad para los hombres. Y Simón, ¿no es cierto?, este anciano que estaba ahí en el templo, profetiza que Jesús será luz a los gentiles. Recuerde usted que Dios escogió a Abraham para formar un pueblo, a Israel, pero Israel tenía que ser luz a las naciones. Y a través de Israel, las naciones tenían que conocer a Dios. Pero Israel se convirtió a los dioses de las naciones y no fue capaz de ser luz y llevar el Evangelio o llevar estas buenas noticias, ¿verdad? De que Dios también quería dar salvación a los gentiles. Entonces allí aparece, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo, y Simón profetiza, ¿no es cierto?, que Jesús iba a cumplir lo que no pudo cumplir la nación o el pueblo de Israel. Otras características es doctrinal. Ya Lucas afirma que la misión central del Señor era salvar a los perdidos. Ya es el único evangelio que usa la palabra justificados. Ya Lucas tiene más referencias al Espíritu Santo que los evangelios de Mateo y de Marcos, ¿ya? También eso es interesante porque también Lucas, ¿verdad?, que es un evangelio social que habla, ¿no es cierto?, hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los pobres, pero también le da mucho valor a la obra del Espíritu Santo, a la función del Espíritu Santo, al trabajo que hace el Espíritu Santo, ¿ya? Y creo que esa función social tiene que ir acompañada, ¿no es cierto?, con la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, para no hacer esas obras, ¿no es cierto?, como para ganarnos el cielo, sino que porque es parte, ¿no es cierto?, de la obra de Cristo en nuestras vidas y que debemos mostrar el amor de Dios a aquellos que no le conocen. Y también es histórico porque Lucas nos está dando simplemente alguna presentación, no está dando simplemente alguna presentación mística del Hijo de Dios. Lucas da énfasis al espacio y al tiempo, es decir, coloca, ¿no es cierto?, los momentos con indicaciones de fecha de alguna autoridad que estaba en ese momento ahí en Judea, ¿verdad? O en Roma, ¿ya? Entonces es muy ordenado y muy cronológico y muy histórico, ¿no es cierto? Y eso también da evidencia, ¿no es cierto?, de esta inspiración, revelación, iluminación, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Otras características especiales, tiene un estilo literario sofisticado. Yo le decía que él usa un poco el griego ático, que es un griego, ¿no es cierto?, elevado, ya no el griego koiné, que era del pueblo y que se escribe en casi todos los otros libros del Nuevo Testamento. Da énfasis, ¿verdad?, a las mujeres y a los niños. Recuerde que incluso ahí habla de que hay mujeres que están en el ministerio del Señor Jesucristo y que aportan económicamente, ¿no es cierto?, al ministerio de Jesús. Eso
nunca se hubiese visto en otro libro judío, ¿verdad? Porque, ¿no es cierto? Los judíos no podían hablar, especialmente los rabinos, en público con una mujer judía, menos con una mujer extranjera, y menos, ¿no es cierto?, que el ministerio de un rabino esté sostenido o sea aportado en realidad, ¿no es cierto?, por mujeres, ¿ya? Lucas defiende a los despreciados y a los pecadores, ¿ya? Entonces a estas clases que son marginadas por la sociedad y especialmente por el pueblo judío. También da realce a las oraciones que hace el Señor Jesús y también, por último, ¿no es cierto?, es un evangelio de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque viene a traer salvación a estas clases que han sido eh, marginadas, ¿no es cierto?, no solo en el pueblo judío, sino que también en el imperio romano y anteriormente también en el griego y en los, ¿verdad?, también en el imperio egipcio y todos los imperios que hubieron antes de que el evangelio llegara, ¿no es cierto?, a la tierra. Ahora terminamos, ¿no es cierto?, con estos cuatro evangelios, este evangelio de Juan, que yo les decía, ¿no es cierto?, que los primeros tres se podían estudiar juntos, una visión conjunta, una óptica, ¿no es cierto?, una buena armonía eh, entre ellos, pero el evangelio de Juan, ¿no es cierto?, es distinto a los otros tres evangelios, porque se escribe 30 años después, casi en el 95 después de Cristo, sí, después de Cristo, y además, ¿no es cierto?, él escoge, ¿verdad? Siete señales, ya él no le llama milagro, y siete yo soy, ¿ya? Para demostrar que Jesús es Dios, ¿ya? Entonces, algunos escritores señalan que en este caso, ¿no es cierto?, Juan eh, muestra una radiografía de Jesús. Los evangelios sinópticos muestran una fotografía, muestran, ¿no es cierto?, lo externo del Señor Jesús, pero Juan, ¿no es cierto?, se caracteriza por mostrar lo interno, que Jesús es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, Mateo, Marcos, Lucas y como los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, ¿no es cierto?, que es distinto, que es diferente y pues tiene un 90%, ¿verdad?, auténtico, distinto. En cambio los otros tres, ¿no es cierto?, están ahí mezclados y por eso Marcos tiene muy poco auténtico porque se dice que Mateo y Lucas sacaron la información, ¿no es cierto?, del evangelio de Marcos. Entonces, el Evangelio de Juan es muy distinto a los tres anteriores, dando su propia perspectiva especial acerca de nuestro Señor Jesucristo. El autor declara que su intención al escribir es traer a sus lectores a la fe. Ya en el mismo capítulo 20 dice, hizo Jesús muchas otras señales y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, este evangelio, ¿verdad?, que fue escrito ¿para qué? Para que el hombre y la mujer, el rico, el pobre, ¿no es cierto?, el anciano, el niño, pudiera reconocer, ¿verdad?, que Jesucristo es el Hijo de Dios y a través de esto tener vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tenemos el corazón del Evangelio. Entonces, ¿cuál es el tema central del Evangelio de Juan? Bueno, es un tratado evangelístico, apologético y teológico, demostrando a través de las señales que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, enviado por el Padre y para que creyendo en Él tengamos vida eterna en comunión con Dios. ¿Ya? Y para eso Él escoge señales, siete señales, ¿verdad? No quiso nombrar todos los milagros, sino que solo siete. Se usa la palabra creer o algún derivado de creer más de 98 veces en el Evangelio de Juan. Y cuando se habla de vida, no se habla de la vida biológica, sino que se habla de la vida divina, de la vida Zoe con Z, ya que se habla, ¿no es cierto?, allí, ¿verdad? Tengan vida y vida en abundancia, es la vida que viene del cielo, la vida que viene de Dios, ¿ya? Entonces, este es un tratado, ¿verdad?, evangelístico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Buenas noticias, apologético, defensa de la fe, porque muestra que Jesús es Dios, y teológico, porque es cristológico, porque muestra a Cristo en su esencia, 100% Dios y 100% hombre. ¿Ya? No, el cuarto evangelio no especifica su autor, pero la tradición lo atribuye, ¿no es cierto?, a Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Hijo de Zebedeo,
tanto Ireneo, ¿no es cierto?, discípulo de Policarpo, y Policarpo fue un discípulo directo del apóstol Juan, dice que Juan escribió este evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia Menor. Recuerde que Juan es el único, ¿verdad?, apóstol que muere de muerte natural, ¿ya? Aunque igual se dice, no leí la Biblia, sino que la tradición señala, ¿no es cierto?, que quisieron matarle, pero allí se produjeron milagros, ¿verdad? Y por eso él murió de muerte natural y no por un juicio o por una condenación de algún emperador romano. A partir de Ireneo, los padres de la iglesia coinciden que Juan es el autor. Ya Clemente de Alejandría escribió que Juan compuso este evangelio espiritual. Ya también se le habla del teólogo Juan, porque usa un lenguaje sencillo pero muy profundo, ¿ya? Y también muy espiritual, ¿ya? Por eso el Evangelio espiritual, Juan el teólogo, ¿verdad? Porque usa este lenguaje profundo pero muy sencillo, ¿verdad? La palabra creer, ¿no es cierto? Allí la palabra vida. La omisión del nombre de Juan y su hermano Jacob, que murió martirizado en el año 40. El autor identifica a uno de los discípulos del cual Jesús amaba, es decir, él no hace referencia de Juan, sino que dice al discípulo que Jesús amaba, entonces haciendo referencia a sí mismo, y por ello, ¿no es cierto?, pensamos que se refiere a Juan, ¿no es cierto?, este discípulo amado, ¿verdad?, quien puso su cabeza en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los cuatro evangelios, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, Mateo era publicano, Marcos misionero, ¿verdad? Lucas médico y Juan había sido pescador. Sabemos que después todos ellos se encontraron con Jesucristo, ¿no es cierto? Y hubo una transformación. Bueno, Marcos no sabemos lo que era antes, por eso se pone nomás que es misionero, porque sabemos lo que pasó con el llamado del Señor a su vida. ¿De quién recibe Mateo la información? De Jesús mismo. Marcos la recibe del apóstol Pedro, Lucas del apóstol Pablo y Juan de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Ahora, ¿a quién le escribe? Bueno, lo hemos dicho, Mateo a los judíos, Marco a los gentiles, en especial a los romanos, ¿ya? Gentiles romanos, faltó ahí haberle agregado, ¿ya? Lucas le escribe, ¿verdad? También a los gentiles, pero a los gentiles griegos, ¿ya? Y Juan, ¿no es cierto?, le escribe a todos los hombres, judíos, griegos, romanos, gentiles, ¿ya? Y ahí está aproximadamente también, ¿no es cierto?, la fecha, ¿verdad?, eh, de cada uno de ellos. Mateo cerca del 70, Marcos 65, aunque yo digo que puede ser más temprano todavía, Lucas 70 o antes del 70 y Juan 85 al 90 después de Cristo. Ahí está la flechita de los evangelios que son sinópticos, que tienen la misma óptica, ¿ya? Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales. Si Lucas está señalando, nosotros recibimos la información de aquellos que estuvieron con Jesús, aquellos testigos presenciales, lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, lo que ellos tocaron. Pedro dice saludos de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marco. Entonces aquí Pedro avala, ¿no es cierto?, a Marcos y al Evangelio de Marcos. Ya la fecha en que se escribió Juan varía, lo más probable que haya sido el 90 después de Cristo, desde Asia, donde estaba, ¿no es cierto?, Juan en Éfeso, un medio gentil que requería explicación de los asuntos judíos. El tiempo que narra es desde Juan el Bautista hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos una cronología, ¿no es cierto?, que también es importante, que le puede servir para su trabajo, ¿no es cierto?, para el último trabajo, que es hacer esta línea de tiempo, ¿verdad?, en forma horizontal, acá está en forma vertical. Perdón, hermano, pero ando un poquito complicado de la garganta. Entonces allí, queridos hermanos, podemos mirar, ¿verdad?, este cuadro cronológico, ¿ya? Y bueno, nos cuenta, ¿no es cierto?, de la vida o el nacimiento de Jesús,
¿verdad? Mateo, Lucas, Marcos, Juan, conversión de Pablo, concilio de Jerusalén. Y aquí tenemos el primer evangelio. Marcos sería, ¿no es cierto?, el primer evangelio que se escribe, y ahí tenemos después los otros evangelios, ¿no es cierto?, en un periodo más tardío. ¿Ya? Entonces, y bueno, el primer libro escrito, ¿verdad? En el Nuevo Testamento es el libro de Santiago, quien es medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, a Juan, ¿no es cierto?, en el 85, que escribe este Evangelio, 85-90 aproximadamente. Bueno, ¿a quién le escribe? Bueno, es un evangelio universal, le dijimos ya que le escribió a los judíos, ¿verdad? Y a los gentiles, por eso usa también la palabra Mesías, porque esa es una palabra, ¿no es cierto?, utilizada por los eh, judíos, ¿ya? Entonces, por los hebreos, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, era gentiles, tanto romanos como griegos, porque también es un tono muy eh, de buenas nuevas, de buenas noticias, es muy universal, fácil de entender, ¿verdad? Y que también, ¿no es cierto?, incluye a los judíos tanto como a los gentiles. Y aquí estaba el propósito que leíamos anteriormente, ya un propósito evangelístico, ya la palabra creer aparece unas 100 veces. Es un propósito apologético, que es defensa de la fe, ya porque quiere demostrar a sus lectores que Jesús es el Dios encarnado, es el ungido, el Mesías, ¿verdad? El ungido de Dios y Salvador del mundo, por medio de estas señales. Ya ahí están las 7 señales, ¿verdad? Conversión del agua en vino, sanación del hijo del oficial del rey, sanación del paralítico, la alimentación de la multitud, caminando sobre las aguas, sanación del hombre ciego y la resurrección de Lázaro. Entonces toma 7 señales para mostrar que Jesús es Dios, es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí tenemos un resumen, ¿verdad? Las 7 señales, parte uno, Juan el Bautista y algunos de los primeros discípulos. Su ministerio comienza, la primera señal, ya en Jerusalén, el pan de vida, la fiesta de los tabernáculos, debate con los fariseos, el buen pastor, la resurrección de Lázaro, el inicio de la última semana. Parte 2, bueno, el aposento alto y el huerto también. Juan ocupa gran parte de su evangelio para la pasión de Cristo, ya para el tiempo de su muerte y de su resurrección. Ya el aposento alto, el huerto del Getsemaní, discurso allí en el aposento, arresto, juicios, crucifixión y sepultura de nuestro Señor Jesucristo y por último la resurrección, perdón, de Cristo entre los muertos. También este es un evangelio espiritual, tiene una sencillez literaria, pero una profundidad en el pensamiento, ¿ya? Da prominencia a la deidad de Jesús, la preexistencia del Hijo de Dios, y Jesús es mayor que la religión misma del judaísmo. Jesús es el Padre y el Padre son uno, ¿verdad? Hablando de esta deidad, de esta divinidad, y Jesús es el único camino al Padre. Aceptación, adoración, o acepta adoración como Dios, ¿ya? Como a quien le corresponde, ¿ya? Los milagros son llamados señales, no milagros, ¿verdad? Porque él toma esto, ¿no es cierto? Escoge estas 7 señales para, ¿verdad?, mostrar que Jesús es Dios. Énfasis también en las fiestas nacionales judías, menciona 3 Pascuas, por ello sabemos que el ministerio de Jesús duró 3 años por lo menos, 3 años y medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las Pascuas se celebraba una vez al año. La fiesta de los tabernáculos, la dedicación, un festival no identificado. Ya se habla de esta fiesta allí en el Evangelio de Juan, haciendo también parte al pueblo judío, ¿no es cierto? Porque le escribe a los judíos, pero también le escribe a los gentiles. Describe de manera especial el misterio o el ministerio de Jesús en Judea, ¿no es cierto?, que es la parte sur de Israel, y presenta a Cristo en el aspecto interpersonal de su ministerio, donde tiene discursos, ¿verdad?, a las multitudes, pero también tiene discursos personales, en este caso con Nicodemo, con la mujer samaritana y también con algunos otros, ¿ya? Pasajes importantes, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios o la palabra o el logos, ¿no es cierto? Hablando de Jesús mismo.
la necesidad de un nuevo nacimiento cuando está hablando con Nicodemo, el texto, ¿no es cierto?, corazón del Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús es el pan de vida, ¿verdad? Jesús también es río de agua viva, Jesús es la luz del mundo y la verdad os hará libres. Bueno, hay otros versículos más también muy importantes allí conocidos, ¿ya? Entonces tenemos allí, queridos hermanos, ¿no es cierto?, estos cuatro evangelios que son tan importantes porque nos relatan la obra de Cristo, ¿no es cierto?, desde su nacimiento hasta su resurrección, ¿ya? Y podemos a través de este Cristo hacer una armonía, ¿verdad? Y ver sus milagros, las señales, ¿no es cierto?, que él hizo y cómo también sus enseñanzas, ¿ya? Esas enseñanzas que después toman los apóstoles para escribir las cartas, ¿no es cierto?, a las iglesias. Ya ellos recibieron del Señor Jesucristo la instrucción, pero también, ¿no es cierto?, no solo de Jesucristo, sino que también del Antiguo Testamento, ¿verdad? En especial el apóstol Pablo, quien, ¿no es cierto?, también nos pone allí, ¿no es cierto?, mucha doctrina, mucha teología, mucha enseñanza. Queridos hermanos, hasta aquí con respecto a los evangelios, ¿alguna consulta, alguna duda? Ahora sí los tengo a todos ahí, ¿verdad?, a la vista. Bueno, hermanos, vamos a ir a un pequeño recreo, receso ya de 10 minutitos. Eh, Comentarles que el otro viernes, como es feriado, no hay clase, ya no hay clase, pero en el programa o en el calendario son 6 clases, entonces quedaríamos con una clase menos. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a grabar una clase y se las voy a hacer llegar, ya, para que también ustedes se puedan programar, ¿verdad? Que el día viernes próximo no tendríamos la clase, pero se haría o se entregaría una clase grabada, ¿ya? Así que para que también puedan, ¿no es cierto? Muchas de las iglesias tienen actividades en Semana Santa para que puedan participar en forma libre y bueno, algunos también tienen la libertad de poder quizás salir como familia. Así que para que ustedes lo sepan. Entonces, volvemos a las 9:10. A las 9:10 volvemos con la ayuda del Señor. ¿Ya? Así que vamos a poner esto en pausa. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a continuar con la ayuda del Señor. Ya llegamos, ¿no es cierto?, a los cuatro evangelios y nos corresponde entonces seguir con el libro de Hechos, ¿verdad? Y después las cartas, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo. Así que vamos a... Ahí está. Había estado revisando en la tarde y bueno, quedó ahí medio avanzado. ¿Ya? Entonces, vamos aquí con la ayuda del Señor y bueno, vuelvo a reiterar, ¿no es cierto?, que coloquen su nombre allí en el chat para que quede registrada su asistencia. ¿Ya? Y lo otro, ¿no es cierto?, que el próximo viernes no tendríamos clases porque es feriado, pero sí se va a grabar una clase, ¿no es cierto?, y se les va a hacer llegar porque no tenemos tiempo o un espacio para poder recuperar la clase. Ya, yo sé que algunos de ustedes estudian los otros días y bueno, yo también tengo clases el otro día y tengo culto en mi iglesia, así que no tengo un día como para poder recuperar, así que vamos a grabar la clase y se las vamos a hacer llegar también, ¿verdad? Como lo hemos hecho con estas otras clases también. Bueno, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Señalar, ¿no es cierto?, que este es un libro adispensacional porque recuerde usted que estamos pasando, ¿no es cierto?, de la ley a la gracia, ¿verdad? Del antiguo pacto al nuevo pacto. Ya, entonces por eso vamos a ver que dentro de este libro, ¿no es cierto?, los discípulos o los apóstoles comienzan recién a entender que ya no son judíos. Recuerde que el cristianismo nace en una cuna judía, pero después tiene que, ¿no es cierto?, tomar su propio camino
¿ya? Porque los judíos no entendieron que Jesús era el Mesías, ¿ya? Entonces ellos siguen esperando al Mesías. Entonces ahí los apóstoles tuvieron que empezar, ¿no es cierto?, a tomar decisiones, ¿verdad?, de ya no ir al templo de los judíos, ya no reunirse el día sábado como lo hacían los judíos, sino que el día domingo, que era el día en que resucitó el Señor. Y por eso este libro se dice que es un libro adispensacional, es decir, está pasando de una dispensación a otra, y por eso vemos que los apóstoles, ¿no es cierto?, van todavía al templo a orar, pero después también ya vamos viendo cómo se va despegando, ¿no es cierto?, de la cultura judía para instaurar, ¿no es cierto?, los principios, las enseñanzas de la iglesia, ¿ya? Bueno, quien escribe el libro, de hecho, es obviamente Lucas, ¿no es cierto?, porque dice que este es el segundo tratado, ¿verdad?, que le escribe a su amigo, ¿no es cierto? Bueno, eso parece que no lo dije claramente. Algunos señalan, ¿no es cierto?, que era un personaje, una persona, amigo de Dios se llamaba Teófilo, ¿verdad? Amado de Dios también puede ser una interpretación, pero hay otros que dicen que es una iglesia, que es a la iglesia a la cual Dios ama, ¿ya? Entonces ahí tenemos esas dos posturas, ¿ya? Cubre la historia desde el momento en que Cristo asciende al cielo y también, ¿no es cierto?, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hasta la expansión de la iglesia a través de los viajes misioneros del apóstol Pablo hasta Roma, ¿ya? Entonces vemos, ¿verdad?, estos primeros años de la iglesia y cómo la iglesia crece de una manera sorprendente, ¿no es cierto?, llegando a alcanzar todo el mundo conocido en ese tiempo y para esa época. Ya creció de ser un pequeño grupo de menos de 200 creyentes, 120 habían aproximadamente en el día de Pentecostés, a una gran comunidad, ¿no es cierto?, diseminada ya ahí casi en el primer siglo, en casi todo el continente, ¿no es cierto?, europeo, ¿no es cierto?, en Asia y en el norte de África. Hecho es el puente entre los evangelios, que cuentan y relata la vida de nuestro Señor Jesucristo, y las epístolas que nos muestran, nos señalan, ¿verdad?, doctrina, enseñanza, consejos, ¿no es cierto?, para la iglesia que está naciendo, ¿ya? Eh, La iglesia solamente se anticipa con escasa mención en los evangelios, mientras que en las epístolas ya está allí, ¿no es cierto? Se presupone o ya está, ¿no es cierto?, las iglesias expandidas en todo este mundo conocido. La importancia, de hecho, está precisamente en cubrir este espacio histórico. Bueno, el tema central de este libro, ¿verdad?, que es un libro histórico, es un tratado histórico de los eventos relacionados con el origen, con el crecimiento, la persecución y expansión de la Iglesia de Jesucristo. Los teólogos, ¿verdad? Y también en la teología sistemática se señala que la iglesia nace el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia, comienza, ¿no es cierto?, contra esos discípulos, 120, ¿verdad?, más o menos, eh, allí nace la iglesia, ¿ya? Y después la iglesia comienza a expandirse a pesar de la persecución. Ya hay una persecución en contra de la iglesia, primero desde los mismos judíos que persiguen a los cristianos y después desde el Imperio Romano. Ya cada vez que fue perseguida, la iglesia se extiende y crece con mayor fuerza. ¿Ya? Es el puente entre los evangelios y la epístola. Su versículo clave es Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra, y es lo que sucede en el libro, ¿no es cierto?, a través de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Ahora, para salir de Jerusalén costó, ya tuvo que haber una persecución para que ellos salieran de Jerusalén, porque cuando recibieron, ¿no es cierto?, el poder del Espíritu Santo, había un avivamiento allí y muchos se quedaron y se establecieron, no querían salir. Entonces, al venir la persecución desde, ¿no es cierto?, el judaísmo y en especial de Saulo, que después fue el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, ellos se ven obligados a escapar, a huir, y mientras huían, escapaban, iban, ¿no es cierto?, predicando la palabra, y se cumple, ¿no es cierto?, esto de ir hasta lo último de la tierra. Narra también este libro, ¿no es cierto?, qué pasó después de la gran comisión, Mateo 28:19, hacer discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Ya los 30 años siguientes, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, y cómo, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo convierte débiles hombres en los que trastornan el mundo. Pedro y Pablo son los personajes centrales del libro de Hechos. La iglesia en Antioquía como misionera de los gentiles, y bueno, la iglesia en Antioquía es la primera, ¿no es cierto?, que dice allí el Espíritu Santo apartadme a Saulo y a Bernabé, ¿no es cierto?, para enviarlos, ¿verdad?, como los primeros misioneros. Presenta que cristiano o que cristianismo no es amenaza para la autoridad civil de Roma. eh, las revueltas eran causadas por los oponentes, ¿verdad?, a la iglesia, y el tema de hechos es más histórico que doctrinal. Lucas escribió una obra histórica en 2 volúmenes, tanto el Evangelio como el libro de Hechos, alrededor del 65 después de Cristo. No se sabe de dónde escribió, pero cubre aproximadamente 30 años, desde el 30 después de Cristo hasta el 60, desde la ascensión de Cristo hasta el encarcelamiento domiciliario de Pablo en Roma. Recuerde que Pablo primero está, ¿no es cierto?, con un arresto domiciliario, y después, ¿no es cierto?, ya en una cárcel física, genuina, real, ¿ya? Así que para que también lo podamos tener allí presente. ¿Ya? Después tenemos acá a quién se le escribe. Bueno, el autor escribe, ¿no es cierto?, en una forma primaria a Teófilo, pero también a toda la iglesia. Ya como hecho es una segunda parte de la obra de Lucas, comenzó con su evangelio, debemos tomar el mismo propósito, ¿verdad? Que quería él, ¿no es cierto?, que Teófilo tuviera un conocimiento pleno y completo de la verdad. ¿Ya? En Hechos, Lucas continúa el relato de lo sucedido con la iglesia después de la ascensión de Cristo a los cielos y el origen de la iglesia, ¿no es cierto?, su crecimiento y su expansión. ¿Ya? Entonces vemos acá cómo se expande rápidamente la iglesia a través de los apóstoles, ¿no es cierto?, en especial el apóstol Pablo, levantando iglesias, formando líderes, pero las epístolas o las cartas después vienen a poner, ¿no es cierto?, este cuerpo doctrinal y teológico, ¿verdad?, para que la iglesia fuera muy fundamentada, ¿no es cierto?, en la verdad, en la escritura. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, también un pequeño bosquejo, ¿verdad?, este libro de Hechos, ¿verdad? Con el testimonio, ¿no es cierto?, en Jerusalén después del Pentecostés, ¿verdad? El testimonio en Judea y en Samaria y el testimonio hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Entonces, esa promesa de Hechos 1:8 termina también, ¿no es cierto?, con el último capítulo allí del libro de Hechos, ¿verdad? Llegando hasta Roma con el Evangelio. Aquí tenemos una cronología, nacimiento de la iglesia, el 30 aproximadamente después de Cristo, la conversión de Pablo, que también este es un hecho muy importante y también que sirve para la apologética y la defensa de la fe, ¿no es cierto? Y de que, ¿verdad? La resurrección de Cristo, porque Saulo, que era un perseguidor, tuvo un encuentro con este Jesús resucitado, ¿verdad? Y se convierte en un discípulo y en un apóstol de este Jesús que perseguía, ¿verdad? Dando fe de que había visto a Cristo resucitado. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante también, ¿no es cierto?, la conversión del apóstol Pablo. Su primer viaje misionero, el concilio de Jerusalén, ¿no es cierto?, que trata qué es lo que van a tener que guardar los gentiles, porque los judaizantes, ¿verdad?, venían detrás de Pablo, que predicaba la salvación por gracia y por fe, ¿verdad? Allí, y ellos venían, los judaizantes, y decían, sí, la salvación es a través de Cristo, pero hay que circuncidarse, hay que guardar el día de reposo, hay que abstenerse de estos alimentos, ¿ya? Entonces el concilio llega, ¿no es cierto?, a una conclusión que los gentiles no tenían que obligársele a lo que ya tenían los judíos, que ellos se circuncidaban al octavo día y guardaban todos esos ritos y esas ceremonias, ¿ya? Segundo viaje misionero, comienza el tercer viaje, ministerio de Pablo en Éfeso, Pablo en Grecia, en prisión, y viaje de Pablo a Roma. ¿Ya? Entonces, esa es una pequeña cronología, ¿cierto? Allí de este hermoso libro que nos cuenta, ¿no es cierto?, un poco sobre la iglesia, cómo nace la iglesia.
¿Ya? Entonces también acá es importante saber que este es un relato histórico y es selectivo, es decir, no nos abarca toda la historia, ni toda la geografía, ni a todos los líderes. Por eso tenemos que, ¿no es cierto?, ir a las cartas, a la epístola de Pablo para entender también toda su doctrina, toda su teología y lo que Pablo vivió, porque nos encontramos con un Pablo, ¿no es cierto?, que en un capítulo se encuentra con el Señor y en dos capítulos siguientes ya está ganando el mundo, pero en la carta a los hermanos de Galacia, él explica que él tuvo que irse al desierto, que él estuvo cierto tiempo allí, ser tratado por el Señor, moldeado por el Señor, y después comienza, ¿no es cierto?, a hacer su servicio. ¿Ya? Entonces ahí necesitamos de la epístola para estructurar, ¿no es cierto?, una línea histórica más profunda, más real, porque el libro de Hechos, ¿no es cierto?, selecciona ciertas situaciones importantes. ¿Ya? Se concentra mucho en el ministerio de Pedro, ¿verdad? Que es la primera columna de la iglesia, ¿verdad? De Pablo, y no habla de la obra misionera en otras partes de la geografía. Ya, cómo se hacen, ¿no es cierto? Porque los otros apóstoles también salieron de misiones a otros lugares, pero se enfoca, ¿no es cierto?, en Pedro primero, que está ahí como columna en Jerusalén, y después con Pablo, ¿no es cierto?, que es el apóstol a los gentiles. ¿Ya? El libro no tenía ningún título al principio, sino que fue agregado en el segundo siglo, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, pero, ¿no es cierto?, algunos señalan que perfectamente podría ser los Hechos del Espíritu Santo, ya que fue quien guió a estos apóstoles. Ya para Lucas, este era el segundo tomo de su primer tratado, que fue escrito a Teófilo. Ya Hechos de los Apóstoles no habla del ministerio de los demás apóstoles, solo de Pedro y de Pablo, entonces como muy amplio el título y en realidad abarca solo a estos dos apóstoles del Señor. Hechos del Espíritu Santo, bueno, lo que decíamos recién es posible porque habla mucho de la obra del Espíritu Santo, ya no se limita al Espíritu, ¿verdad? Sino que en realidad se deja en libertad y muchos de los discípulos y de los apóstoles son guiados y dirigidos claramente por el Espíritu Santo. Hechos, la brevedad de este título es atractiva, pero carece de destino descriptivo y otros autores anteriores, Lucas, Ciro y Alejandro, usaron ese título en sus obras. ¿Ya? Entonces es como demasiado resumido, pero es, ¿no es cierto?, lo que se le colocó, ¿no es cierto?, a través de la historia de la iglesia. Hecho es un documento, ¿verdad?, misionero con la Gran Comisión, allí, ¿no es cierto?, de ir por todo el mundo. Hay dos centros geográficos, ¿verdad? Jerusalén y Antioquía, Jerusalén donde está la iglesia naciendo y Antioquía donde salen los primeros misioneros, ¿ya? Y se destacan también dos apóstoles que son Pedro y Pablo, ¿ya? Hay discursos allí en el libro de Hechos, evangelísticos, otros deliberativos, como el Concilio de Jerusalén, apologético, el discurso de Esteban, la defensa de Pablo, y también de exhortación, cuando Pablo, ¿no es cierto?, se despide de los ancianos allí en Éfeso. Hay muchas, ¿no es cierto?, referencias al Antiguo Testamento y las palabras que más se utilizan es hablar, predicar, dar testimonio, la palabra, refiriéndose a la palabra de Dios, gentil, iglesia, apóstol, creer, bautizar. Estas palabras nos dan una idea de la atmósfera reinante, ¿no es cierto?, en este hermoso libro. ¿Ya? Entonces, este hermoso libro nos muestra otras cosas también interesantes, como la ascensión de Jesucristo, el don del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, esta defensa, ¿no es cierto?, que hace Esteban y su muerte, el primer mártir de la iglesia, la conversión de Saulo, ¿no es cierto?, en el apóstol Pablo, la visión de Pedro, ¿no es cierto?, para poder llevar el evangelio a los gentiles, el concilio de Jerusalén para poder dirimir, ¿no es cierto?, qué es lo que tenía que pedirse a los gentiles, arresto de Pablo, ¿no es cierto?, y es llevado también, ¿no es cierto?, hasta Roma. Bueno, algunos pasajes importantes. Bueno, el corazón del sermón de Pedro en Hechos 2, ¿verdad? Que después que en los evangelios, ¿no es cierto? Antes de la crucifixión del Señor, él
niega al Señor. Acá vemos, ¿no es cierto?, cómo Él se levanta ante una multitud para predicar. También, ¿no es cierto?, esta imagen de los primeros cristianos que tenían todo en común, que vendían las cosas y compartían todo. Ya discurso de Esteban, ¿verdad? Allí donde él es martirizado. La iglesia de Antioquía que coge a estos primeros misioneros. También nos cuenta, ¿no es cierto?, cómo se levantan algunas iglesias, entre ellos allí en Filipo, ¿no es cierto?, y es carcelero de Filipo. Pablo ahí en Atenas, ¿no es cierto?, cuando les habla en el areópago de este Dios no conocido a cual él venía a enseñar. La despedida del apóstol Pablo cuando es llevado, ¿no es cierto?, a Roma y ahí, ¿no es cierto?, se le entrega una profecía de que, ¿verdad?, el que tenía ese cinturón iba a sufrir, iba a padecer. Y aún así Pablo toma la decisión de ir, ¿no es cierto?, allá hasta Roma. Y defensa también del apóstol frente a Agripa, ¿no es cierto?, que era también allí alguien importante dentro, ¿verdad?, eh, del imperio romano. Seguimos entonces, queridos hermanos, ahora con las cartas o las epístolas del apóstol Pablo. Ya cartas que son muy importantes porque, como lo hemos dicho ya y lo hemos señalado, la iglesia nace, ¿verdad? Sin un cuerpo doctrinal, nace sin, ¿no es cierto?, teologías que le puedan guiar, le puedan dirigir, como es, ¿no es cierto?, hoy que tenemos nosotros teología sistemática, dogmática, bíblica, tenemos escritores, ¿no es cierto?, que defienden la fe. Entonces acá la iglesia estaba naciendo y también hubieron problemas, también hubieron preguntas y para ello, ¿no es cierto?, nacen, ¿no es cierto?, las cartas o las epístolas, ¿verdad?, dando respuesta a preguntas, a inquietudes, a problemas, a situaciones complicadas o también algunas simplemente para agradecer, para animar, para exhortar, ¿ya? Entonces, dentro de las cartas, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, vamos a encontrar, ¿verdad?, que hay varias divisiones o varias formas de estudiarla, ¿ya? Y de acuerdo a su doctrina, ¿ya? O también de acuerdo al estado del apóstol Pablo, ¿ya? De acuerdo a su doctrina, tenemos las cartas soteriológicas que hablan sobre la doctrina de la salvación. ¿Cuáles son estas? Primera y segunda de Corintios, Romanos y Gálatas. Todas ellas hablan de la doctrina de la salvación. Tenemos las cartas escatológicas que tienen que ver con los últimos tiempos, ¿verdad? Y entre ellas tenemos a primera y segunda de Tesalonicenses. Después tenemos las cartas cristológicas que tienen que ver con el estudio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? O de Cristo, el ungido, el Mesías. Y estas cartas son Colosenses, Efesios, Filipenses y Filimón. Y tenemos las cartas eclesiológicas, o también se les llaman las cartas pastorales, ¿verdad? Que hablan sobre el estudio de la iglesia, ¿no es cierto? Cartas que hablan del estudio con respecto a la iglesia, ¿no es cierto? Y enseñanza a estos pastores jóvenes. Y después vienen las cartas generales, universales, que no son escritas por el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a su doctrina, tenemos todas estas cartas y después tendríamos que ver, ¿no es cierto?, de acuerdo a la situación en la cual se encuentra el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y que tenemos allí, ¿verdad? Que también suceden, ¿no es cierto?, como las que vamos a ver acá entre el primer y segundo viaje, ¿verdad? Está Gálatas, en el segundo viaje está primera y segunda de Tesalonicenses, en el tercer viaje misionero, primera de Corintios, la parte de la mitad del viaje, ¿no es cierto? Segunda de Corintios. Después tenemos Romanos, que escribe desde Corinto. Tenemos, ¿no es cierto?, desde la cárcel de Roma a la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón. Y, ¿no es cierto?, Tito y Primera de Timoteo, en esta libertad que él tiene, deja a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta. Y tenemos después, ¿no es cierto?, la última carta que escribe el apóstol antes de partir, ¿no es cierto?, ya en una cárcel romana, donde él también pierde la vida, escribe segunda de Timoteo. ¿Ya? Y acá tenemos la primera carta que nos aparece, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a la iglesia de Roma.
una iglesia que él no había fundado, ya que él no había levantado, una de las pocas iglesias, ¿verdad?, que él no había formado, ¿ya? Entonces, por eso también nos vamos a dar cuenta que en esta carta, ¿no es cierto?, hay mucha doctrina, hay mucha enseñanza, porque era como una carta de presentación del apóstol, ¿verdad? Ya que él quería llegar a Roma, ¿no es cierto?, y llevar el evangelio, ¿no es cierto? Por las cosas de la vida llegó, pero llegó preso, ¿verdad? Por un juicio, pero aún así también predicó y testificó. Pero cuando él escribe esta carta, ¿no es cierto? Él quería hacer su carta de presentación para poder llegar en algún momento con el Evangelio, ¿verdad? A través de algún viaje misionero. Ya de estas 21 cartas que tiene el Nuevo Testamento, 13 tenemos la certeza, ¿no es cierto?, que Pablo las escribió. Estas cartas nos proporcionan un conocimiento profundo acerca de la fe y la vida de la iglesia en sus primeros años de existencia. Y también, ¿no es cierto?, esta carta es una de las más influyentes en el pensamiento evangélico, ya de los líderes de la iglesia del Señor o a lo largo de la historia del cristianismo, porque hay mucha doctrina, mucha teología, mucha profundidad en el escrito de Pablo a la iglesia de Roma. Muchos cristianos conocidos han conocido la salvación en Cristo a través de estas páginas. Por ejemplo, Agustín de Hipona, Martín Lutero, John Wesley, leyendo, ¿no es cierto?, el libro de Romanos, conocieron la verdad, ¿ya? Y se convirtieron al cristianismo. Romanos contiene una declaración racional y bien estructurada, ¿verdad?, del Evangelio, ya que Pablo predicaba. ¿Cuál es el tema central de esta carta? Bueno, el Evangelio de la justicia de Dios. Ya aquí se habla mucho de la justificación, de la expiación, de la propiciación, de la glorificación, que son, ¿verdad?, doctrinas muy reales, muy importantes dentro, ¿verdad?, del cristianismo. De allí sacamos nuestra teología o nuestra doctrina. ¿Ya? Entonces, esta justicia de Dios en Cristo y su aplicación a la vida del hombre por medio de la fe. Es decir, usted y yo fuimos justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso somos declarados santos y justos, ya, aunque no somos tan santos ni justos tampoco, pero somos declarados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, el tema de Romanos es la justicia de Dios, justicia desde un punto de vista positivo, ¿verdad? La justicia que viene de Dios, la gloriosa verdad de que Dios justifica al culpable e injusto pecador, condenado por la sola gracia a través de la sola fe en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el texto clave? ¿No es cierto? Es Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Recuerde que Pablo iba a la sinagoga judía y predicaba, y cuando ellos le rechazaban, iba, ¿no es cierto?, a los gentiles. Y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, perdón, más el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Eh, este tema central de la justicia de Dios en Cristo se ve a lo largo del desarrollo de toda la carta a los romanos. ¿Ya? Los capítulos 1 al 11, Pablo presenta las verdades teológicas de esta doctrina, mientras que los capítulos 12 al 16 detallan las implicaciones prácticas. Eso también es importante. Casi todas las cartas del apóstol Pablo tienen, ¿no es cierto?, doctrina, tienen enseñanza, pero después también tienen, ¿no es cierto?, una praxis, una práctica, ¿verdad?, de esto que acaba de enseñar, de la doctrina. La doctrina es práctica, la fe es práctica, ¿ya? No podemos quedarnos con un conocimiento intelectual, un conocimiento, ¿no es cierto?, de toda la teología y de todas las doctrinas, pero no haya praxis, no tiene sentido, no nos sirve absolutamente de nada, ¿ya? Dios es justo y juzga a todos los hombres, el hombre es injusto, está en pecado, Dios envía a Jesucristo como propiciación. Dios declara justo al hombre injusto que cree en Jesucristo como propiciador, por ejemplo, a Abraham. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la justificación por la fe en el Señor Jesucristo. El justificado muere al pecado y vive para la justicia, ya la justicia de Dios en relación a los judíos y la justicia de Dios aplicada en la vida de la iglesia. Ya, entonces esto también es muy importante porque esta justicia que hace Dios a través de Cristo
no es una justicia que nos deje pecar libremente, sino que es una justicia que limpia de nuestros pecados pasados, ¿verdad? Y obviamente que el Señor quiere guardarnos de los pecados futuros, ¿verdad? Pero si caemos, también Juan dice, abogado tenemos, ¿no es cierto? Porque el Señor nos justifica, pero si es que hay un verdadero y genuino arrepentimiento. Ya el apóstol Pablo escribió esta epístola, ¿verdad? Su nombre hebreo era Saulo y su nombre griego era Paulus y en español, perdón, se lleva como Pablo. Pablo era hijo de hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín. Al nacer bajo el Imperio Romano era ciudadano romano, ¿no es cierto? Que muchos compraban la ciudadanía romana porque tenía, ¿no es cierto?, varias ventajas, pero él había nacido como romano y él también era hebreo. Ya Pablo nació cerca del tiempo del nacimiento de Jesús en la ciudad de Tarso, una ciudad importante de la provincia de Sicilia, ubicada en Asia Menor. Según su testimonio, Pablo pasó mucho tiempo de su juventud en Jerusalén siendo estudiante del célebre maestro judío Gamaliel. Es decir, fue educado, ¿no es cierto?, en el judaísmo por un rabí muy respetado, muy connotado, ¿no es cierto?, que era este Gamaliel. Tal como su propio padre, Pablo fue fariseo, miembro de la secta más estricta de los judíos. ¿Se acuerda usted? Que los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento, en los ángeles, en la resurrección, en todo lo sobrenatural. Los saduceos, por el contrario, solo en la Torá, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, ya, y tampoco en lo sobrenatural. ¿Ya? Pablo se convirtió milagrosamente cuando iba camino a Damasco para arrestar a los cristianos de esta ciudad. El Señor le salió al encuentro, ¿verdad? Y bueno, esto fue muy importante, ¿verdad? Lo vamos a enlazar con el libro de Hechos, porque cuando viene el Espíritu Santo y desciende allí en Jerusalén, se quedaron allí los cristianos, ¿verdad? Porque hubo un avivamiento. Entonces se olvidaron de que el Espíritu Santo venía para darnos poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces allí es donde, ¿no es cierto?, Pablo se vuelve un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Y en esta persecución saca a la iglesia de Jerusalén, la gente huye a otros lugares y ahí el evangelio va extendiéndose a medida, ¿no es cierto?, de que ellos van huyendo. Pero en esta persecución también Pablo se encuentra con Cristo, ¿no es cierto?, camino a Damasco, y él se convierte, ¿no es cierto?, en este apóstol a los gentiles. ¿Ya? Y eso también es interesante y es importante, porque los apóstoles de Jerusalén, que eran como los discípulos directos del Señor Jesucristo, se acostumbraron ahí a quedarse en Jerusalén. Les costó salir porque recuerden que ellos tenían toda, ¿no es cierto?, esta cultura judía que despreciaba a los gentiles, ya que los miraba en menos. Por eso, ¿no es cierto?, Pablo le llama la atención a Pedro porque dice que cuando Pedro veía a los judaizantes no se juntaba con los gentiles que se habían convertido, así como que les hacía, ¿no es cierto?, la ley del hielo. Entonces Pablo dice que no, porque ellos también eran hijos del Señor. Entonces esto, ¿no es cierto?, hace que Pablo, que había nacido en Tarso, que no era una ciudad, ¿verdad?, en Jerusalén o en Israel, sino que era una ciudad gentil, él también había sido, entre comillas, ¿no es cierto?, formado en una cultura griega, romana, y después, ¿no es cierto?, viene a los pies de Gamaliel y en esto, ¿no es cierto?, que él persigue a la iglesia, se convierte y lleva el evangelio, no le costó porque él tenía relación con los gentiles de antes, entonces él va y lleva, ¿no es cierto?, este evangelio, por eso se autoproclama el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Porque a los apóstoles de Jerusalén les costó salir de Jerusalén, ¿ya? Entonces Pablo pasó 3 años en Arabia, eso no nos cuenta, ¿no es cierto?, el libro de Hechos, sino que lo cuenta el libro de Gálatas, ¿no es cierto? Y durante este tiempo, dice, recibió mucha doctrina por revelación directa del Señor, tiene una relación profunda con el Señor, y yo creo que también allí Dios tuvo que sanar su corazón. Recuerde que él tenía, allí lo dice el libro de Hechos, en sus manos, ¿verdad?, la ropa de Esteban cuando es martirizado, cuando es matado. Entonces él tiene que haber tenido también un encuentro con Cristo y haberse dado cuenta que él fue uno de los ejecutores, ¿verdad?, de el primer mártir, ¿verdad?, allí en la iglesia. Entonces, en este tercer viaje misionero, ¿verdad?, escribe Segunda de Corintios y también escribe, ¿no es cierto?, a la iglesia de Roma, probablemente desde
Corinto. Ya ahí voy a mover el mouse a donde está azul, ¿verdad? Ese cuadrito solamente acabo de leer porque lo otro no tiene injerencia con el libro de Romanos, sí con la vida del apóstol Pablo. Entonces, queridos hermanos, ¿verdad? Pablo escribe esto durante el tercer viaje misionero y ahí tenemos, ¿no es cierto? Este es el mar Mediterráneo. Para acá estaría la bota itálica, ¿no es cierto? De Roma. Y él, ¿no es cierto?, tiene todo este recorrido desde Antioquía, ¿verdad? Por toda este es Asia, donde nacen las primeras iglesias. También ahí es donde escribe Pablo, ¿no es cierto? Más Pablo, Juan, a las 7 iglesias, ¿no es cierto? Estaban en este sector, ¿verdad? Llegando a Macedonia, ¿verdad? Grecia actualmente, ¿verdad? Vuelve a hacer recorrido y llega, ¿no es cierto?, hasta Jerusalén. Ahora, ¿de dónde probablemente, ¿no es cierto? Pablo escribe desde Corintio. Bueno, Pablo envía la epístola con Febe, que es una hermana que servía en la iglesia que está en Cencrea, en Puerto de Grecia. Llama al hermano Gayo, su hospedador, quien es mencionado en Primera de Corintios como un miembro de la iglesia en Corinto, ¿ya? Y Pablo menciona en Romanos a Erasto, tesorero de la ciudad, enviando un saludo desde donde Pablo escribía, y en la ciudad de Corintio existe un bloque en un pavimento que dice Erasto colocó este pavimento de su propio peculio, es decir, sacó de su propio dinero para poner, ¿no es cierto?, este bloque o este monumento. Y si este Erasto era el tesorero de la ciudad de Corintio, entonces Pablo estaba escribiendo desde allí, ¿no es cierto?, su carta a la iglesia de Roma. Era una carta de presentación, ya que él quería llegar a Roma con el Evangelio, ¿ya? Entonces por eso se presenta y usa un lenguaje muy, muy profundo, muy teológico, ¿ya? Ya que él no conocía a la iglesia, tenía que hacer esto, ¿ya? Y ahí está, este cuadro cronológico también otra vez para que usted vea en qué posición van, ¿no es cierto?, estos libros del Nuevo Testamento. Y ahí tenemos una cronología, ¿no es cierto?, ya en forma horizontal, no vertical como la anterior, ¿verdad? Donde aparecen allí, ¿no es cierto?, los emperadores romanos al final abajo, después aquellos, ¿no es cierto?, que el emperador ponía, ¿verdad?, allí en Israel, en Judá, en Galilea, ¿verdad? Y acá tenemos esta tabla cronológica desde el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Hasta Juan exiliado en la isla de Patmos, ¿verdad? Y donde también después él fallece, ¿ya? Entonces, para que usted tenga ahí todo aquello. ¿A quién le escribe? Bueno, a los creyentes cristianos que se congregaban en la ciudad de Roma. Está dirigida particularmente a estos cristianos gentiles. Pablo declara que él era apóstol a los gentiles, habla de la historia religiosa del mundo gentil antes de entrar en materia y afirma que la salvación también es para los gentiles y que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Ya recuerde que en el capítulo 1 de Romanos, Pablo habla, ¿no es cierto?, que nadie tiene excusa porque la creación, esta revelación general, muestra que hay un Dios. ¿Ya? Entonces nadie va a poder excusarse de que no le hablaron de Jesús, pero sí la creación habla de que hay un creador, ¿ya? Entonces él habla de esto y después habla, ¿no es cierto?, de la revelación perfecta de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio, ¿no es cierto?, que nos da mucha, mucha claridad, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es de que, de acuerdo a estas circunstancias, Pablo se revelan en Romanos al momento de escribir esta epístola, él ya había predicado el Evangelio en todo el Oriente, ya, pero le restaba ir, ¿no es cierto?, hasta Europa, ¿verdad? Es decir, el occidente y predicar, ¿verdad? Llegando, incluso queriendo llegar hasta España. Ya ese era su objetivo. Ya en este contexto, Pablo deseaba expandir su predicación al occidente, deseaba contar con el apoyo de la iglesia, ¿no es cierto?, en Roma, y también, ¿no es cierto?, también esperaba verles pronto. El propósito de Romanos, pues, fue realizar una exposición resumida del evangelio que Pablo predicaba. Ya Pablo hablaba mucho de su evangelio, mi evangelio, pero en realidad el evangelio es uno, las buenas nuevas, las buenas noticias, ¿verdad? Que Cristo vino, se hizo hombre, cargó nuestros pecados, murió en la cruz, pero resucitó. ¿Ya? Entonces, él quería mostrar este evangelio para que ellos lo tuvieran claro y para cuando él llegara también ellos pudieran conocer
este evangelio y presentarse a sí mismo a la iglesia de Roma antes de pasar hasta ellos buscando apoyo para sus misiones en Occidente y tratar de llegar incluso hasta España. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el contenido, ¿verdad? De esta carta, la carta a los romanos, ¿ya? Y que nos habla de esta justicia a través de la obra perfecta de Cristo, la justicia de Dios, ¿no es cierto? Que es muy, muy importante también. Bueno, tenemos que esta carta, ¿no es cierto? Tiene una introducción larga, poco habitual en Pablo, pero es comprensible ya que él estaba escribiendo, ¿no es cierto?, a una iglesia que él no fue fundada por él, entonces no sabía cuál era la posición, ¿verdad?, en qué madurez espiritual estaban, cuál era la doctrina que ellos tenían, entonces él tenía que expresar toda la verdad de Dios allí, ¿verdad?, en esta carta. ¿Ya? Conclusión única por contener los nombres de muchos creyentes, ¿no es cierto? Al final del último capítulo, ¿no es cierto? Saluda, manda saludos, ¿no es cierto? Y también aparece ahí, yo Tercio escribí esta carta, ¿no es cierto? Un escriba, un amanuense, ¿verdad? Un secretario que usa el apóstol Pablo, pero quien firma la carta es el mismo Pablo. ¿Ya? Un tratado o una carta, bueno, algunos dicen que a pesar de que la introducción y la conclusión califican el libro como una epístola, el cuerpo de la obra parece más un tratado teológico, ¿verdad? Porque toca muchas doctrinas, ¿verdad? Muy profundo teológicamente, y contrasta mucho con el carácter de carta o epístola de Primera de Corintios. Bueno, pero Corintio él la había formado, así que conocía la enseñanza y la doctrina. Cita mucho el Antiguo Testamento, ya desde su saludo, ¿no es cierto? Habla sobre las Santas Escrituras, ¿ya? Hace referencias al Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, también estaba mostrando, ¿no es cierto?, que la salvación era para los judíos primero y después también para los gentiles, ¿ya? También hace mucha argumentación retórica, es decir, Pablo escribe como si estuviera en un debate doctrinal, ya como que si estuviera objetando a alguien su razonamiento. Entonces él va dando respuesta a sus propias preguntas, ¿ya? Y va respondiéndolas también, ¿no es cierto?, en forma retórica. Abunda un vocabulario teológico, pecado, ira, muerte, ley, justicia, justificar, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, Israel, judíos, gentiles y sobre todo, obviamente, la palabra justicia, verdad y ley. Ya la ley nos condenaba, pero la justicia de Dios, verdad, nos limpiaba, nos perdonaba, nos justificaba, ¿no es cierto? Nos declaraba justo por la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. Dentro de las grandes doctrinas, ¿no es cierto?, que toca Pablo aquí en la carta a Roma, exalta primero los atributos de Dios, la justicia, la ira, el amor, la soberanía, la omnisciencia, la bondad, la misericordia, ¿ya? También habla, ¿no es cierto?, del juicio de Dios, del pecado universal. Nadie tiene excusa porque está la revelación general, que es la creación, la justificación por la fe en Jesucristo, que esto es lo que atacaban los judaizantes que venían detrás, agregando, pero sí hay que circuncidarse, pero sí hay que guardar el día de reposo, pero sí hay que abstenerse de la carne de cerdo. Entonces, él tuvo que también, ¿no es cierto?, ordenar aquello. La seguridad y la convicción de que somos salvos, ¿no es cierto?, la seguridad de la salvación. También el pecado heredado desde Adán, ¿no es cierto?, que se ha transmitido a todas las generaciones, la santificación a través del Espíritu Santo, que Él es el que va trabajando en nuestra vida desde que nos convertimos, ¿no es cierto?, hasta la venida del Señor, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, porque allí ya nuestro cuerpo no va a pecar, porque va a ser un cuerpo glorificado, ¿ya? Pero en todo este proceso el Espíritu Santo está trabajando, nos está santificando, ¿verdad? La elección de Dios por la iglesia, ¿no es cierto?, que Él, para que la iglesia pueda ser luz y pueda llevar, ¿no es cierto?, a Cristo, a las naciones. El plan de Dios también, escatológicamente, Dios no se ha olvidado de Israel, Dios tiene un trato con Israel, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, los dones espirituales y la piedad práctica, ya la responsabilidad del creyente con el gobierno humano y principios de libertad cristiana, que tienen que ver con la ética cristiana, ¿ya? Entonces, ya del capítulo 12 vuelve a poner, ¿no es cierto?, la doctrina en praxis, ya a practicar, ¿verdad? Y dice que el mal se vence con el
bien, ¿ya? Y nos enseña, ¿no es cierto?, a vivir una vida práctica allí también. Bueno, famosos pasajes, pero en realidad más conocidos, el poder del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, todo hombre es inexcusable, todo hombre es pecador y necesita la gracia de Dios. Justificados por la fe tenemos paz con Dios, la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. El conflicto del creyente con el pecado, ¿no es cierto? Allí después no hay condenación para los que están en Cristo, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. El orden de la salvación, ¿verdad? Nos conoció desde la eternidad, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, más que vencedores, nada nos separa del amor de Dios. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí, ¿verdad? Entonces no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. La palabra de fe que predicamos, ya, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, un sacrificio vivo, santo, agradable, el aliento de la escritura, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron y, ¿no es cierto?, esta doxología final. Hemos llegado, ¿no es cierto?, hasta la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma. No sé, hermanos, si hay alguna consulta, pregunta hasta aquí con respecto a los evangelios, al libro de Hechos y también a la carta que escribe Pablo a la iglesia, ¿no es cierto?, que está en, en Roma. ¿No? ¿Todo ok? No se olviden, queridos hermanos, de poner sus nombres aquí en el chat, ¿no es cierto?, para su asistencia, ya, para la asistencia, para que no falte ninguno, ¿verdad? Pongan allí sus nombres. Hermanos, por el día de hoy llegamos hasta acá. Ustedes tienen que avanzar en sus escritos allí en el manual. Ya, yo estoy bien complicadito de la garganta, así que por ahí me agarra un poco la tos. La próxima semana no tendríamos clase, ¿verdad? Pero va a ir una clase grabada, ¿ya? Para que ustedes lo sepan. Ya va a haber una clase porque son 6 clases que tenemos que tener y para poder alcanzar también, ¿no es cierto?, a ver los 27 libros. Así que en la próxima clase probablemente, ¿no es cierto?, vamos a abarcar en la clase grabada todas las cartas del apóstol Pablo, esperando llegar casi, ¿no es cierto?, allí también a las cartas pastorales de Pablo, ¿ya? Y si alcanzamos a ver alguna de las cartas generales, también sería más que ideal, ¿ya? Así que hermanos, vamos a orar en esta hora para que también ustedes puedan tener un descanso reparador y bueno, agradecerles nuevamente, ¿no es cierto?, la diferencia de haber empezado hoy a las 8. Solo fue por hoy día, ¿eh? Ya las otras clases van a ser hasta a las 7:30. Ya solo fue por un inconveniente que me surgió a último momento. Así que oramos al Señor. Bendito Señor, eres bueno, eres fiel. Te adoramos, te agradecemos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque a través de la palabra escrita, Señor, a través de los evangelios, a través, Señor, de estas cartas, a través del libro de Hechos, podemos entender tanta profundidad, Señor, tanta enseñanza que hay en tu palabra, tanta doctrina preciosa que nos guía, que nos dirige, pero también, Señor, el apóstol Pablo nos enseña que no solo es conocimiento, sino que también hay que vivir, hay que practicar, hay que amar, Señor, no solo con una palabra, sino con acciones concretas y reales. Hoy, más que nunca, Señor, nuestra sociedad está muy lejos de ti y necesita que nosotros como cristianos mostremos tu amor, no solo con una predicación de palabras, sino con acciones concretas, Señor amado, que bendigan nuestra comunidad de fe, primero, la comunidad en la cual nos insertamos, Señor, la población, Señor amado, donde está la iglesia. Ayúdanos, Señor, para tener esa gracia, para tener esa sabiduría y para hacer un aporte también en esta sociedad que está tan lejos de ti. Ayúdanos, Señor, danos tu gracia, danos tu unción, así como el Espíritu Santo vino ese día allí en Pentecostés, que pueda venir sobre nuestras vidas, Señor, de una forma poderosa y también darnos el poder para testificar y ser mártires, Señor, y llevar tu evangelio a todas las naciones.
Gracias, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, que también ellos reciban fuerzas de parte tuya y podamos descansar también en esta noche, Señor, con toda seguridad de que tú estás guardando con tu ángel a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos y también, Señor, aquellos que están enfermos, pon tu mano sobre ellos, pon tu mano sobre mi garganta también y haz tu obra perfecta como lo hiciste allí en la cruz, no solo cargando nuestros pecados, sino también tu palabra dice que tus llagas, Señor, y por tus llagas somos sanados y somos curados también. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Ahí pueden abrir sus micrófonos y despedirse ahí también de sus hermanos. Nos vemos en 2 semanas más, pero la grabación va a ir sí o sí la próxima semana. ¿Ya? Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, mi hermano. El Señor les bendiga mucho. Que descansen. Buenas Bendiciones. noches, pastor. Buenas Bendiciones. noches. Bendiciones. Saludos. Que Bendiciones estén Bendiciones. para bien. A todos, todos. hermanos. Cuídese Bendiciones. bastante.